Cuando mis propios hijos me cerraron la puerta en la cara y me dijeron que no tenían dinero para ayudarme, yo tenía escondidos en mi cuenta bancaria más de 50 millones de pesos. Sí, escuchaste bien. 50 millones de pesos que gané en la lotería y que decidí mantener en secreto para hacer la prueba más dolorosa de mi vida. Durante 65 años, creí que conocía a mi familia. Pensé que después de tantos sacrificios, de tantas noches sin dormir trabajando para darles lo mejor, al menos uno de mis 4 hijos estaría ahí cuando yo los necesitara. Estaba completamente equivocada. Lo que descubrí sobre la verdadera naturaleza de las personas que más amé en este mundo me rompió el corazón, pero también me liberó para siempre. Porque cuando finges estar en la ruina y pides ayuda, descubres quién realmente te ama y quién solo ama lo que puedes darle. Mi historia comenzó un martes cualquiera cuando compré un boleto de lotería, como había hecho durante 20 años. Pero esta vez, la suerte decidió cambiar mi vida para siempre. Y con esa suerte, también llegó la oportunidad de conocer el verdadero corazón de cada persona que decía amarme. Sigue mi historia hasta el final y comenta la ciudad desde donde me estás viendo para saber qué tan lejos ha llegado mi relato. Porque lo que pasó después de fingir estar arruinada te va a dejar sin palabras. Mi nombre es Candelaria Vázquez, tengo 65 años y durante 40 años de mi vida trabajé día y noche para sacar adelante a mis 4 hijos, después de que mi esposo murió en un accidente cuando el menor apenas tenía 8 años. Vengo de una familia humilde de Guadalajara, Jalisco. Mi padre era carpintero y mi madre costurera. Y ellos me enseñaron que en esta vida uno debe trabajar honestamente y siempre tender la mano a quien lo necesita. Valores que traté de inculcarles a mis hijos. Roberto, de 42 años, quien se convirtió en contador. Patricia, de 40 años, administradora de empresas. Fernando, de 38, ingeniero. Y mi pequeño Miguel, de 35, que es médico. Después de la muerte de mi Rodolfo, mi mundo se vino abajo. Tenía 30 años, 4 bocas que alimentar y ninguna profesión. Pero saqué fuerzas de donde no tenía. Vendía comida en la calle durante el día y limpiaba oficinas en las noches. Los fines de semana lavaba ropa ajena. Mis manos se volvieron ásperas, mi espalda se dobló, pero nunca me quejé. Pagué universidades privadas, bodas elegantes, primeros autos, enganches de casas. Cuando Roberto se casó, vendí mis aretes de oro para ayudarle con la luna de miel que costó 80,000 pesos. Cuando Patricia tuvo problemas en su negocio, empeñé mi anillo de bodas para prestarle 120,000 pesos que nunca me devolvió. Para la carrera de medicina de Miguel, trabajé hasta los domingos durante 5 años, gastando más de 300,000 pesos entre colegiatura, libros y materiales. Cuando Fernando quiso poner su consultorio de ingeniería, yo saqué un préstamo personal que todavía estaba pagando a mis 65 años. 25,000 pesos mensuales durante 3 años de mi pensión se fueron para que él tuviera su oficina elegante en Providencia. Recuerdo vívidamente el día que Patricia se graduó. Yo había trabajado 18 horas seguidas limpiando 3 oficinas diferentes para reunir el dinero de su vestido de graduación. Llegué cansadísima a la ceremonia, con mis zapatos viejos y mi vestido que ya tenía 5 años, pero con el corazón lleno de orgullo. Cuando ella subió al estrado, busqué su mirada, esperando una sonrisa de agradecimiento, pero ella volteó hacia donde estaba sentado su novio de ese tiempo, como si yo no existiera. Nunca me casé de nuevo. Los hombres que se acercaban se iban cuando veían que mis hijos eran mi prioridad. Don Aurelio, un viudo muy bueno que vendía frutas en el mercado, me cortejó durante 2 años. «Eres demasiado entregada a tus hijos, Candelaria», me dijo antes de alejarse definitivamente. «Ellos ya están grandes, también tienes derecho a ser feliz». Pero yo pensaba que mi felicidad estaba en verlos triunfar, en verlos realizados. Qué equivocada estaba. Conforme fueron creciendo y estableciéndose, las visitas se hicieron menos frecuentes. Roberto con su esposa Claudia
Compraron una casa en Las Lomas y sus visitas se redujeron a los cumpleaños obligatorios. Patricia se mudó a Puerto Vallarta por trabajo y nuestras conversaciones telefónicas se volvieron reportes de 5 minutos. Hola, ma, ¿todo bien? Luego te hablo, tengo junta. Fernando, a pesar de vivir aquí en Guadalajara, siempre tenía excusas para no visitarme. Mamá, tengo mucho trabajo. Mamá, los niños tienen actividades. Mamá, Sofía no se siente bien. Y Miguel, mi bebé, el que más había costado educar, se volvió el más distante de todos. No tengo tiempo para visitas largas, mamá. Entenderás que mi profesión es muy demandante. Los domingos familiares que tanto disfrutaba se convirtieron en una casa vacía, donde solo se escuchaba el sonido del televisor y mis propios pasos. Yo seguía siendo la misma Candelaria que los había criado, que los había amado incondicionalmente. Pero ahora que ya no necesitaban mis sacrificios, parecía que ya no necesitaban mi presencia tampoco. Vivía sola en mi casita de la colonia americana, con mi pensión de 4,000 pesos mensuales después de 60 años de cotizar en el Seguro Social, y con la compañía de mi hermana Marta, 15 años mayor que yo. Marta nunca se casó, nunca tuvo hijos, y vivía con una pensión de 2,500 pesos en una casita aún más modesta que la mía en la colonia Ferrocarril. Pero mi hermana Marta tenía algo que mis hijos habían perdido: un corazón que sabía amar sin esperar nada a cambio. Cada martes venía a visitarme con su bolsita de mandado, siempre trayendo algún dulcito o una fruta especial que había visto en oferta. Para que no estés sola, Candelita, me decía con esa sonrisa que me recordaba a nuestra madre. Lo que yo no sabía era que muy pronto iba a descubrir quién realmente me amaba en esta vida, y la respuesta me iba a romper el corazón. El martes 23 de octubre del año pasado, como cada semana desde hacía 20 años, fui a la tiendita de Don Chema a comprar mi boleto de lotería. Siempre jugaba los mismos números, las fechas de nacimiento de mis 4 hijos. 8 pesos que me permitía gastar de mi pensión para mantener viva esa pequeña esperanza de poder algún día dejarles algo más que deudas. Los de siempre, doña Candelaria, me dijo don Chema mientras imprimía mi boleto. Algún día esos chamaquitos le van a dar suerte, bromeó como siempre. Si hubiera sabido lo que iba a pasar, tal vez habría elegido otros números. 3 días después, el viernes por la noche, estaba viendo las noticias cuando anunciaron los números ganadores del Melate. Al principio ni puse atención, pero algo en mi cabeza me hizo voltear a ver mi boleto que estaba sobre la mesita de la sala. Uno por uno, los números coincidían perfectamente. Me temblaron tanto las manos que tuve que repetir la verificación 5 veces. No podía creerlo. 52,400,000 pesos. Más dinero del que había visto en toda mi vida. Más dinero del que había ganado trabajando durante 40 años. Mi primer impulso fue llamar a Roberto, a Patricia, a Fernando, a Miguel. Quería compartir la alegría, quería que supieran que su mamá finalmente había tenido suerte, pero algo me detuvo. Una vocecita en mi cabeza me dijo: Candelaria, espera, piensa bien lo que vas a hacer. Durante toda esa noche no pude dormir. Le daba vueltas y vueltas a la idea. ¿Qué pasaría si mis hijos supieran que tenía tanto dinero? Cambiaría la forma en que me trataban. Empezarían a visitarme más seguido. Y si lo hacían, sería por amor genuino o por interés. Decidí hacer algo que tal vez fue lo más inteligente de mi vida. Mantenerlo en secreto y poner a prueba a mi familia. Quería saber si el amor que decían tenerme era real o si solo me veían como la mamá que siempre estaba ahí para resolver sus problemas económicos. El lunes siguiente fui al banco muy temprano. Con mis manos temblorosas entregué el boleto y los documentos. La ejecutiva, una muchacha muy amable llamada Sofía, no podía ocultar su sorpresa. Señora Candelaria, le vamos a transferir el dinero a su cuenta después de los descuentos de ley. Son 43,700,000 pesos netos. ¿Está segura de que quiere todo en una cuenta de cheques?
Le pedí que me abriera una cuenta de ahorros nueva, separada de mi cuenta habitual donde llegaba mi pensión. No quería que mis hijos, que conocían mis movimientos bancarios porque a veces me ayudaban con los trámites, se dieran cuenta de nada raro. Durante 2 semanas viví con este secreto enorme en el pecho. Era extraño sentir esa tranquilidad financiera mientras seguía viviendo exactamente igual, con la misma rutina, la misma comida sencilla, la misma ropa de siempre. Pero había decidido hacer la prueba más difícil de mi vida. Un sábado por la mañana, después de mucho pensarlo, llamé a Roberto. «Hijo», le dije con voz preocupada, «necesito hablar contigo de algo muy importante. ¿Podrías venir a verme?» «Ay, mamá, estoy ocupadísimo con unos reportes de la oficina. ¿No puede ser por teléfono?» «Es que es algo delicado, mijo. Tengo unos problemas económicos y necesito tu consejo». Hubo un silencio largo. Después escuché a su esposa Claudia de fondo preguntando de qué se trataba. «Mamá, mejor nos vemos mañana en la tarde, ¿sí? Ahorita no puedo». El domingo llegó a las 4 de la tarde, ya con cara de fastidio. «A ver, mamá, ¿qué pasó?» Claudia y yo teníamos planes para ir al cine. Me senté frente a él en la sala y con la actuación más convincente de mi vida, le expliqué mi supuesta crisis. «Hijo, me llegó un problema con Hacienda. Dicen que debo impuestos atrasados de cuando vendía comida en la calle hace años. Son 80,000 pesos que tengo que pagar o me van a embargar la casa». Su cara cambió completamente. Ya no era mi hijo preocupado por su mamá, sino un contador evaluando un mal negocio. «Mamá, ¿tú tienes comprobantes de esos ingresos? ¿Guardaste facturas? Porque si no tienes documentos, va a estar muy difícil defenderte». «Roberto», le dije con lágrimas en los ojos, «no se trata de defenderme. Necesito pagar esa cantidad o me quitan la casa. ¿Tú me podrías prestar ese dinero? Te lo pago poquito a poquito con mi pensión». Su respuesta me partió el alma. «Mamá, 80,000 pesos no son cualquier cosa. Claudia y yo estamos ahorrando para cambiar el carro y con la escuela privada de los niños gastamos muchísimo cada mes. Además, tú sabes que prestar dinero en la familia siempre trae problemas». «Hijo, es tu mamá la que te está pidiendo ayuda», le dije sin poder creer lo que estaba escuchando. «Ay, mamá, no te pongas dramática. Búscate un abogado. Haz un plan de pagos con Hacienda, pero no me metas en tus problemas fiscales. Yo tengo mi propia familia que mantener». Se fue de mi casa sin siquiera despedirse como Dios manda. Yo me quedé sentada en esa sala, con un nudo en la garganta y 43 millones de pesos en el banco, viendo cómo el hijo por el que había vendido mis aretes de oro me daba la espalda cuando más lo necesitaba. Pero eso fue solo el principio. El martes llamé a Patricia a Puerto Vallarta. «Hija, tengo una situación muy fea y necesito tu ayuda». «Mamá, estoy en una presentación importantísima con unos clientes de Estados Unidos. ¿Qué necesitas? Pero rápido porque tengo que colgar». Le expliqué la misma historia de los impuestos. Su respuesta fue aún peor que la de Roberto. «Ay, mamá, ¿por qué hasta ahora me dices? Yo no tengo ese dinero. Vivo de quincena en quincena como todo el mundo. Además, si tú tuviste ingresos no declarados, eso es tu responsabilidad, no mía. Patricia, soy tu madre. Trabajé 18 horas diarias para pagarte la universidad. Mamá, ya estoy muy grande para que me manipules con el chantaje emocional. Yo nunca te pedí que te mataras trabajando. Esas fueron tus decisiones. Resuelve tus problemas como yo resuelvo los míos». Colgó el teléfono. Mi propia hija, por la que había empeñado mi anillo de bodas, me colgó el teléfono. Pero lo que pasó con Fernando fue lo que más me dolió. Cuando lo llamé y le expliqué la situación, su respuesta fue: «Mamá, ¿tú sabes cuánto me cuesta mantener a mis hijos en escuelas privadas? ¿Sabes cuánto pago de hipoteca, de seguros, de gastos médicos? Yo no tengo 80,000 pesos debajo del colchón, y aunque los tuviera, francamente me parece muy irresponsable de tu parte haber tenido ingresos sin declarar. Fernando, ese préstamo que sacaste para tu oficina,
Todavía lo estoy pagando de mi pensión. Ese es un préstamo completamente diferente, mamá. Ese es para mi negocio, para generar empleos. Lo tuyo es un problema fiscal personal. La llamada a Miguel fue la estocada final. Mamá, como médico te aconsejo que no te estreses tanto por el dinero. A tu edad eso puede ser muy dañino para el corazón. Busca ayuda legal, pero no me involucres. Yo tengo pacientes que dependen de mí. En 4 llamadas telefónicas, los 4 hijos por los que había dado mi vida entera me demostraron que solo me querían cuando yo podía darles algo, no cuando era yo quien necesitaba ayuda. Pero faltaba una llamada más, la más importante de todas. El miércoles por la mañana, con el corazón destrozado, pero necesitando confirmar si quedaba algo de amor genuino en mi familia, marqué el número de mi hermana Marta. Candelita, qué milagro que me llamas tan temprano, hermana. Marta, necesito platicarle algo muy serio. ¿Puede venir a mi casa? Tengo un problema muy grande y no sé qué hacer. No dudó ni un segundo. Ahorita mismo voy para allá, hermana. ¿Ya desayunaste? Te voy a llevar unos tamales que me quedaron de ayer. En media hora estaba tocando mi puerta, con su bolsa del mandado y esa sonrisa preocupada que solo una hermana que te ama puede tener. Se sentó a mi lado en la sala y tomó mis manos entre las suyas, que estaban ásperas de tanto trabajar lavando ropa ajena. A ver, Candelita, cuéntame qué pasó. Le conté la misma historia que había inventado para mis hijos. Los 80,000 pesos de impuestos, el riesgo de perder la casa, mi desesperación. Mientras hablaba, veía cómo sus ojos se llenaban de lágrimas de preocupación genuina. Cuando terminé, Marta se quedó callada un momento largo. Después se levantó y fue hacia su bolsa. Sacó una lata vieja de galletas Marías que yo conocía muy bien. Era donde guardaba sus ahorros. Candelita, yo tengo aquí 23,000 pesos que he juntado durante 3 años vendiendo gorditas en la esquina y lavando ropa. Es todo lo que tengo en este mundo, pero es tuyo. Se me partió el corazón. Mi hermana, que vivía con 2,500 pesos de pensión, me estaba ofreciendo todos sus ahorros, todo el dinero que tenía para sus propias emergencias. Marta, no puedo aceptar eso. Es todo su dinero. Candelaria, me dijo con una firmeza que no le conocía, tú eres lo único que tengo en esta vida. Si pierdes tu casa, ¿dónde vas a vivir? Además, cuando tú trabajabas hasta los domingos para sacar adelante a tus hijos, yo veía cómo te sacrificabas. Ahora me toca a mí cuidarte. Siguió hablando mientras contaba los billetes arrugados y las monedas. Mira, con estos 23,000 por lo menos puedes negociar con Hacienda. Tal vez te hagan un plan de pagos más pequeño. Y si necesitas más, voy a hablar con la señora Carmen, la que tiene la panadería. Ella me debe algunos favores de cuando la ayudé, cuando se enfermó su marido. No podía parar de llorar. Ahí estaba mi hermana mayor, que nunca había tenido hijos propios, ofreciéndome no solo su dinero, sino también buscando más maneras de ayudarme. Mientras que mis 4 hijos, por los que había dado todo, me habían cerrado la puerta en la cara. Marta, usted también tiene gastos, tiene sus medicinas. Las medicinas pueden esperar, hermana, pero tu casa no. Sin tu casa, ¿dónde vamos a tomar nuestro cafecito los martes? ¿Dónde vamos a platicar de nuestras cosas? En ese momento, supe que tenía que contarle la verdad. No podía seguir mintiendo a la única persona que había demostrado amarme de verdad. Marta, siéntese. Tengo que confesarle algo. Le conté todo. El boleto ganador, los 52 millones, la prueba que había decidido hacer, las respuestas de mis hijos. Al principio no me creía. Fue hasta que le mostré el comprobante del banco que se quedó boquiabierta. ¿Quiere decir que usted es millonaria desde hace 2 semanas y me estuvo mintiendo? Por un momento pensé que se iba pues de enojar conmigo por la mentira. Pero entonces comenzó a reírse. Se reía y lloraba al mismo tiempo. ¡Ay, Candelita! ¡Qué susto me pegaste! Pero ¿sabe qué? Me da mucho gusto que haya hecho esa prueba, porque ahora ya sabe la verdad sobre sus hijos. Pero Marta,
usted me iba a dar todo su dinero sin pensarlo 2 veces. Claro que sí, hermana, porque para eso está la familia verdadera, para estar en las buenas y en las malas. Sus hijos se olvidaron de eso, pero yo jamás. Nos quedamos abrazadas en esa sala durante más de 1 hora, llorando juntas, pero no eran lágrimas de tristeza solamente, también eran lágrimas de alivio, porque por fin había encontrado la respuesta a una pregunta que me había atormentado durante años. ¿Quién me ama realmente? Esa tarde, mientras Marta y yo tomábamos café y comíamos sus tamales, me dijo algo que cambió mi perspectiva para siempre. Candelita, ahora que tiene ese dinero, puede hacer lo que siempre quiso. Puede vivir para usted, no para hijos desagradecidos. ¿Pero qué voy a hacer con tanto dinero, Marta? Yo nunca he sabido vivir solo para mí. Pues va a aprender, hermana. Va a aprender que usted también merece ser feliz. ¿Y sabe qué? Yo la voy a ayudar a disfrutar cada peso de esa fortuna. Por primera vez en 40 años, comencé a imaginar una vida diferente. Una vida donde yo fuera la protagonista, no la madre sacrificada. Una vida donde pudiera tomar decisiones pensando en mi propia felicidad. Pero antes de empezar esa nueva vida, tenía que cerrar un capítulo muy doloroso. Tenía que confrontar a mis hijos y mostrarles las consecuencias de haber fallado la prueba más importante de sus vidas. Lo que ellos no sabían era que su mamá ya no era la misma mujer vulnerable que había criado. Ahora era una mujer con recursos, con poder, y más importante que todo, con una hermana que la amaba incondicionalmente. Era hora de que mis hijos conocieran a la nueva Candelaria. Durante las siguientes 3 semanas, mientras mis hijos seguían con sus vidas normales creyendo que su mamá estaba pasando por una crisis financiera terrible, yo comencé a planear cuidadosamente lo que sería la lección más importante de sus vidas. Marta se había convertido en mi cómplice y confidente. Cada martes, cuando venía a visitarme, planeábamos juntas cómo iba a manejar la situación. Candelita, usted tiene que hacer esto bien pensadito. No se trata de venganza, se trata de que aprendan el valor de la familia. Primero, contraté los servicios de un abogado especialista en derecho familiar, el licenciado Hernández, que tenía oficinas en Plaza del Sol. Le conté toda la historia y él me ayudó a estructurar legalmente mis nuevas decisiones. Señora Candelaria, con esta cantidad de dinero usted puede hacer muchas cosas, pero lo más importante es protegerse legalmente de cualquier reclamo futuro de sus hijos cuando se enteren de su fortuna. Hicimos un testamento completamente nuevo. En lugar de dividir mi herencia en 4 partes iguales como había planeado siempre, ahora Marta heredaría el 60% de mis bienes. El 40% restante se dividiría entre mis 4 hijos, pero con condiciones muy específicas que el licenciado me ayudó a redactar. También decidí crear algo que nunca había imaginado: una fundación de caridad llamada Corazones Solidarios para ayudar a madres trabajadoras en situación vulnerable. Destiné 5 millones de pesos para este proyecto, dinero que se manejaría a través del despacho del licenciado. Pero lo más inteligente que hice fue comprar, a través de una empresa del abogado, la casa de al lado de la mía que había estado en venta durante meses. Nadie sabía que yo era la nueva dueña. Esta casa sería el regalo de mi vida para Marta, aunque ella aún no lo sabía. Durante estas semanas, mis hijos no volvieron a llamarme para preguntarme cómo estaba resolviendo mi supuesto problema con Hacienda. Roberto no contestaba mis llamadas. Patricia me mandaba mensajes de texto fríos. Hola mamá, ¿todo bien por acá? Saludos. Fernando y Miguel directamente me evitaban. Era doloroso, pero también revelador. Cuando ellos pensaban que yo tenía problemas económicos serios, simplemente decidieron desaparecer de mi vida. Ninguno se tomó la molestia de visitarme para ver cómo estaba, para darme apoyo emocional, para buscar juntos una solución. Pero yo sonreía cada vez que iba al banco a revisar mi cuenta. Sonreía cuando firmaba los papeles de la fundación. Sonreía cuando el licenciado me explicaba cómo quedarían protegidos mis bienes, porque por primera vez en 40 años
Yo estaba tomando decisiones pensando en mi propia felicidad y en las personas que realmente merecían mi amor. Una tarde, mientras Marta y yo estábamos tomando café en mi cocina, me dijo algo que me hizo reflexionar profundamente. Candelita, ¿sabe qué es lo que más me duele de todo esto? No es que sus hijos no le hayan prestado el dinero, es que ninguno vino a abrazarla cuando les dijo que estaba preocupada. Tenía razón. Durante estas 3 semanas de supuesta crisis, yo había estado sola enfrentando un problema que creían real y grave. Y ninguno de mis 4 hijos había mostrado ni siquiera la decencia humana de venir a acompañarme, así no tuvieran dinero para prestarme. Decidí hacer una última prueba antes del confronto final. Les mandé un mensaje grupal a los 4. Hijos, les escribo para contarles que logré hacer un arreglo con Hacienda para pagar en parcialidades. Gracias por su apoyo en estos momentos difíciles. Los amo mucho, su mamá. Las respuestas fueron patéticas. Roberto: qué bueno, mamá. Patricia: me da mucho gusto. Fernando: perfecto. Miguel: ok. Ni una sola pregunta sobre cómo me sentía, si había sido muy estresante, si necesitaba algo más. Solo alivio de que ya no tendrían que lidiar con los problemas de su mamá. Esa noche, mientras revisaba los documentos que el licenciado había preparado para la reunión familiar que estaba planeando, me sentí extrañamente en paz. Ya no era la Candelaria desesperada que había criado 4 hijos creyendo que algún día me lo agradecerían. Era una mujer de 65 años con 43 millones de pesos, una hermana que me amaba de verdad y la claridad mental para hacer las cosas correctas. Marta tenía razón cuando me dijo: hermana, ahora que sabe la verdad, puede tomar las mejores decisiones de su vida. Y eso era exactamente lo que estaba haciendo. Programé la reunión familiar para el domingo siguiente. Les dije a mis 4 hijos que quería verlos a todos juntos para platicarles algo importante sobre el futuro de la familia. Como era de esperarse, todos pusieron pretextos inicialmente. Mamá, los domingos son sagrados para mi familia, me dijo Fernando. Mamá, tengo guardias en el hospital, me dijo Miguel. Pero cuando les aclaré que se trataba de algo relacionado con herencias y bienes familiares, mágicamente todos encontraron tiempo en sus agendas ocupadísimas. Qué predecibles eran. Cuando pensaban que tenía problemas económicos, no tenían tiempo para mí. Cuando mencioné herencias, de repente tenían todo el tiempo del mundo. El licenciado Hernández estaría presente como testigo legal de todo lo que iba a decirles. Marta también estaría ahí, no solo como mi hermana, sino como la heredera principal de mis bienes. Preparé todo meticulosamente. Los documentos del testamento, los papeles de la fundación, las escrituras de la casa nueva de Marta y, por supuesto, el comprobante de mi premio de lotería que cambió todo para siempre. Pero lo más importante que preparé fue mi discurso, las palabras exactas que les iba a decir a mis 4 hijos cuando les revelara lo que había descubierto sobre su verdadero carácter. Era una mezcla de tristeza y emoción lo que sentía. Tristeza por confirmar que los hijos que tanto amé no me amaban de la misma manera, pero también emoción, porque finalmente iba a liberarme de 40 años de dar sin recibir, de amar sin ser valorada. El domingo por la mañana, mientras arreglaba la sala para la reunión más importante de mi vida, Marta llegó temprano para apoyarme. ¿Está lista, hermana? Más que lista, Marta. Esto tendría que haber pasado hace muchos años. A las 3 de la tarde comenzarían a llegar. Roberto, Patricia, Fernando y Miguel iban a conocer por fin las consecuencias de haber fallado el examen más importante de sus vidas, el examen de amor incondicional hacia su madre. Lo que ellos no sabían era que esta reunión familiar iba a cambiar para siempre la dinámica de nuestra familia, y que su mamá, la mujer a la que habían subestimado durante tantos años, tenía más poder del que jamás imaginaron. El domingo a las 3 en punto comenzaron a llegar mis hijos. Roberto llegó primero con Claudia. Patricia manejó desde Puerto Vallarta. Fernando vino con su esposa Sofía.
y Miguel llegó de último, como siempre, con su actitud de médico ocupado, que le hace un favor a todos con su presencia. «Hola, mamá», me dijeron todos con esos besos secos en la mejilla, esos abrazos sin ganas. Se sentaron en la sala como si fuera una obligación más de su lista de pendientes dominicales. Marta ya estaba ahí, sentada en su sillón de siempre, con su vestido azul que solo se ponía en ocasiones especiales. El licenciado Hernández llegó puntualmente a las 3:15, con su portafolio lleno de documentos que mis hijos vieron con curiosidad. «Bueno, mamá», dijo Roberto viendo su reloj, «¿de qué se trata esta reunión? Tenemos que regresar temprano porque mañana los niños entran a clases y Claudia tiene que...» «Siéntanse», les dije con una tranquilidad que yo misma no sabía que tenía. «Lo que tengo que decirles va a tomar tiempo, y es muy importante que me escuchen hasta el final». Patricia se acomodó en el sillón con cara de impaciencia. «Mamá, espero que no sea otra crisis como la de los impuestos. Ya nos dijiste que habías resuelto ese problema». Sonreí. Mi propia hija acababa de darme la entrada perfecta. Precisamente de eso quiero hablarles, de la crisis de los impuestos que supuestamente tuve hace 3 semanas. Fernando se enderezó. ¿Supuestamente? ¿Qué quiere decir con supuestamente? Quiere decir, hijo, que nunca tuve ningún problema con Hacienda. Nunca debí 80,000 pesos. Nunca estuve en riesgo de perder mi casa. Se hizo un silencio tenso en la sala. Los 4 me miraban sin entender. Miguel fue el primero en hablar. «Mamá, ¿nos mintió? ¿Por qué haría algo así?» Los puse a prueba, les dije mirando a cada uno directamente a los ojos. Quería saber qué pasaría si su mamá, la mujer que se sacrificó 40 años de su vida por ustedes, necesitara su ayuda por primera vez. Roberto se puso rojo de coraje. «¿Cómo que nos puso a prueba? Eso es manipulación». «¿Manipulación?», repetí con una calma que me sorprendía. «Roberto, manipulación es pedirle ayuda a un hijo cuando su madre está desesperada. Porque eso fue lo que yo hice, les pedí ayuda». «Pero era mentira, mamá», gritó Patricia desde Puerto Vallarta. Había manejado 3 horas para esto. «La mentira era la crisis de impuestos, hija. Pero la necesidad de saber si me aman de verdad era completamente real». Claudia, la esposa de Roberto, se metió en la conversación. «Señora Candelaria, con todo respeto, pero eso que hizo estuvo muy mal. Uno no puede andar mintiendo para manipular a la familia». «Claudia», le dije volteando hacia ella, «tú no tienes derecho a opinar aquí. Esta conversación es entre mis hijos y yo. Pero ya que hablas, déjame preguntarte, ¿cuándo fue la última vez que vinieron a visitarme sin que yo los invitara? ¿Cuándo fue la última vez que me llamaron solo para saber cómo estoy?» Claudia se quedó callada. Sabía que no tenía respuesta. «Ahora», continué, «les voy a decir por qué hice esa prueba y cuáles fueron los resultados». Saqué de mi bolsa el comprobante del banco y lo puse sobre la mesita de centro donde todos pudieran verlo. Hace un mes gané la lotería. 52,400,000 pesos. El silencio fue ensordecedor. Todos se quedaron con la boca abierta, mirando el papel sin poder creer lo que estaban viendo. ¿50 millones? Tartamudeó Fernando. «Así es. Soy millonaria desde hace 4 semanas y decidí no decirles nada hasta ponerlos a prueba». Roberto fue el primero en reaccionar y su reacción confirmó todos mis temores. «Mamá, ¿por qué no nos dijo? Podríamos haber celebrado juntos. Podríamos haber planeado inversiones familiares». ¿Así?, le pregunté. «Roberto, hace 3 semanas cuando tu mamá te pidió 80,000 pesos prestados, me dijiste que no me pusiera dramática y que no te metiera en mis problemas. Pero ahora que sabes que tengo 50 millones, ¿sí quieres hacer planes familiares?» Patricia se había puesto pálida. «Mamá, yo no sabía que usted tenía dinero. Si hubiera sabido...» «Exactamente, Patricia. Si hubieras sabido que tengo dinero. Pero cuando pensaste que tu mamá estaba arruinada y desesperada, me colgaste el teléfono y me dijiste que resolviera mis problemas sola». Miguel trató de defenderse.
Mamá, es que usted nos tomó por sorpresa. No estábamos preparados para... Miguel, lo interrumpí. 40 años trabajé para ustedes. 40 años me sacrifiqué sin pedirles nada a cambio. La primera vez en mi vida que les pedí ayuda, todos me dieron la espalda. ¿Y ahora me van a decir que no estaban preparados? Fernando se levantó de su asiento. Pero mamá, 80,000 pesos no son cualquier cosa. Todos tenemos gastos, responsabilidades. Fernando, tú todavía me debes el préstamo que saqué para tu oficina. 25,000 pesos mensuales de mi pensión. Pero cuando yo necesité 80,000 pesos, me dijiste que era muy irresponsable de mi parte. El licenciado Hernández intervino. Señora Candelaria, ¿quiere que les explique sobre los documentos? Sí, licenciado. Por favor, explíqueles a mis hijos cómo quedará distribuida mi herencia después de lo que pasó. El abogado sacó los documentos del testamento. Después de la prueba que realizó la señora Candelaria, ella decidió modificar completamente su testamento. La señora Marta Vázquez, hermana de la testadora, recibirá el 60% de los bienes. El 40% restante se dividirá entre los 4 hijos. Roberto explotó. ¿60% para la tía Marta? Pero si nosotros somos sus hijos. Sí, Roberto, ustedes son mis hijos, pero Marta fue la única que pasó la prueba. Les conté entonces lo que había pasado con mi hermana, cómo sin dudar un segundo me había ofrecido sus 23,000 pesos de ahorros, cómo había buscado maneras de conseguirme más dinero, cómo se había preocupado genuinamente por mi bienestar. Marta tiene 80 años, vive con 2,500 pesos de pensión y me ofreció todo lo que tenía sin pedirme nada a cambio. Ustedes, con sus carreras profesionales y sus buenos trabajos, me cerraron la puerta en la cara. Patricia comenzó a llorar. Mamá, nosotros la queremos mucho, pero... No, Patricia, ustedes no me quieren. Ustedes me necesitaban cuando era útil para resolver sus problemas, para cuidar a sus hijos, para prestarles dinero. Pero cuando pensaron que yo era la que tenía problemas, desaparecieron. Miguel trató de acercarse a mí. Mamá, podemos arreglar esto. Podemos empezar de nuevo. No, Miguel, no se puede empezar de nuevo, porque esto me demostró quiénes son ustedes realmente y quién soy yo para ustedes. Roberto estaba furioso. Esto es increíble. Por una prueba ridícula nos va a castigar económicamente. Roberto, le dije poniéndome de pie, no los estoy castigando. Les estoy dando exactamente lo que merecen. Marta demostró que me ama incondicionalmente. Ustedes demostraron que solo me aman condicionalmente. El licenciado continuó explicando. Además, la señora Candelaria ha creado una fundación de caridad con 5 millones de pesos para ayudar a madres trabajadoras. Y ha comprado la casa de al lado como regalo para la señora Marta. Marta se puso a llorar de emoción. Candelita, ¿en serio me compró una casa? Sí, hermana, usted se merece eso y mucho más, por ser la única que me ama de verdad. Fernando estaba calculando rápidamente. Mamá, si son 50 millones menos los 5 de la fundación, menos la casa, ¿cuánto queda para repartir? Su pregunta me dio asco. Ahí estaba mi hijo ingeniero, calculando cuánto le tocaría de la herencia en lugar de reflexionar sobre lo que había hecho mal. Fernando, ¿esa es tu preocupación? ¿Cuánto dinero te va a tocar? Mamá, somos sus hijos. Tenemos derechos. Derechos, repetí. Ustedes creen que tienen derechos sobre mi dinero, pero no sintieron la obligación de ayudarme cuando creían que lo necesitaba. Patricia se acercó a mí. Mamá, por favor. Sabemos que nos equivocamos, pero denos otra oportunidad. Patricia, 40 años les di oportunidades. 40 años esperé que me valoraran. Esta prueba solo confirmó lo que ya sabía en el fondo de mi corazón. Roberto se dirigió al licenciado. ¿Este testamento se puede impugnar legalmente? El licenciado Hernández respondió firmemente. El testamento está perfectamente legal. La señora Candelaria tiene derecho a distribuir sus bienes como considere justo
Además, agregué, si alguno de ustedes decide impugnar el testamento o causarme problemas legales, automáticamente pierde su parte de la herencia. Todo está especificado en los documentos. Miguel se sentó con la cabeza entre las manos. No puedo creer que hayamos llegado a esto. Miguel, ustedes eligieron llegar a esto. Yo solo les di la oportunidad de demostrar quiénes eran realmente. La reunión duró 3 horas más. Hubo gritos, lágrimas, súplicas, amenazas, pero mi decisión estaba tomada. 40 años de sacrificios merecían esta respuesta. Cuando todos se fueron, algunos dando portazos, otros llorando, yo me quedé en mi sala con Marta y una paz que no había sentido en décadas. Candelita, me dijo mi hermana, ¿se siente bien con lo que hizo? Marta, por primera vez en 40 años, me siento libre. Han pasado 6 meses desde aquella reunión que cambió mi vida para siempre. Y puedo decir con total honestidad que estos han sido los meses más felices de mis 65 años. Marta se mudó a su casa nueva la semana siguiente. Llora de felicidad cada mañana cuando abre las cortinas de su sala y ve su jardincito donde ahora siembra sus propias flores. Candelita, nunca pensé que a los 80 años iba a estrenar casa propia. Me dice cada vez que vengo a visitarla, que es prácticamente todos los días. Con el dinero que tenía ahorrado para emergencias, Marta pudo operarse de las cataratas que la habían estado molestando durante años. Ahora ve perfectamente y ha retomado su pasión por tejer. Me está haciendo un suéter precioso para el invierno. La Fundación Corazones Solidarios ha sido el proyecto más satisfactorio de mi vida. Junto con el licenciado Hernández, establecimos un programa que ayuda a madres solteras con microcréditos para emprender pequeños negocios. Ya hemos apoyado a 35 mujeres que, como yo, hace 40 años, están luchando solas para sacar adelante a sus familias. La semana pasada conocí a doña Carmen, una señora de 50 años que quedó viuda con 3 hijos adolescentes. Con nuestro apoyo, puso una taquería que ya está dando buenos resultados. Cuando me vio llorar de emoción al ver su negocio funcionando, me dijo, «Señora Candelaria, usted es un ángel que Dios puso en mi camino. Pero yo sé la verdad. Estas mujeres son las que han puesto propósito en mi nueva vida. También he hecho algo que nunca me había atrevido a ni hacer, viajar. Marta y yo hemos visitado Oaxaca, hemos ido a las pirámides de Teotihuacán y el próximo mes vamos a conocer Cancún. Hermana, me dice Marta mientras planeamos nuestro siguiente viaje, ¿quién iba a decir que a nuestra edad íbamos a convertirnos en aventureras? He comprado su ropa nueva, me he cortado el cabello en un salón elegante y hasta me compré un carro pequeño que manejo con mucho cuidado. No para presumir, sino porque por primera vez en mi vida puedo darme gustos sin sentirme culpable. ¿Y mis hijos? Bueno, ahí está la parte más triste pero también la más liberadora de esta historia. Roberto intentó acercarse 2 veces. La primera vez vino con Claudia y los niños, fingiendo que era una visita familiar normal. Pero durante toda la conversación estuvieron preguntando sobre mis planes con el dinero, sugiriendo inversiones familiares, insinuando que los nietos merecían un fondo educativo. La segunda vez vino solo, con lágrimas en los ojos que no me parecieron genuinas. Mamá, he reflexionado mucho sobre lo que pasó. Sé que me equivoqué, pero usted es mi madre, y yo la amo. Roberto, le dije con serenidad, yo también te amo, pero amar no significa permitir que me falten al respeto o que me usen. Si realmente has reflexionado, demuéstramelo con acciones, no con palabras. No ha vuelto desde entonces. Patricia llamó varias veces desde Puerto Vallarta, siempre con el mismo discurso, que la familia es lo más importante, que ella había estado muy estresada en el trabajo cuando pasó lo de la crisis, que quería reconstruir nuestra relación. Pero cuando le dije que podía venir a visitarme sin hablar de dinero ni herencias, siempre tenía una excusa para posponer el viaje. Fernando ha sido el más insistente.
Ha venido 4 veces, siempre con su esposa Sofía, siempre tratando de convencerme de que reconsidere mi decisión del testamento. Mamá, sus nietos van a necesitar apoyo para la universidad. Mamá, nosotros podríamos ayudarla a administrar mejor su dinero. Mamá, la tía Marta ya está muy grande para manejar una herencia tan importante. La última vez que vino, hace 2 semanas, le dije algo que creo que finalmente entendió. Fernando, durante 40 años ustedes fueron mi prioridad. Ahora yo soy mi prioridad. Y las personas que me aman de verdad también son mi prioridad. Si quieres formar parte de mi nueva vida, tienes que demostrar que me amas a mí, no a mi dinero. Miguel, mi bebé, el que más me duele, ha sido el más orgulloso. No ha venido ni una sola vez. Solo me ha mandado 2 mensajes, uno en mi cumpleaños que decía, «Feliz cumpleaños, mamá», y otro en el Día de las Madres que decía, «Que tenga un buen día». Pero ¿saben qué? Ya no me duele como antes, porque he aprendido algo fundamental a los 65 años. El amor verdadero no se mendiga, no se compra, no se fuerza. El amor verdadero se da libremente o no se da. Ayer, mientras Marta y yo tomábamos café en su nueva cocina, me dijo algo que me hizo reflexionar. Candelita, ¿usted cree que sus hijos algún día van a entender lo que pasó? Marta, ya no es mi responsabilidad que entiendan. Durante 40 años traté de enseñarles valores, gratitud, amor familiar. Si a estas alturas no lo han aprendido, es porque no quisieron aprenderlo. Pero usted todavía los ama, ¿verdad? Claro que los amo, hermana. Siempre los voy a amar. Pero ahora amo más mi tranquilidad, mi dignidad y mi libertad. La semana pasada recibí una llamada que me llenó de satisfacción. Era doña Rosa, una de las beneficiarias de la fundación, para contarme que su hija había ganado una beca para estudiar medicina gracias al negocio que pudimos ayudarla a establecer. Señora Candelaria, mi hija dice que cuando sea doctora va a ayudar a más madres como nosotras. Su apoyo no solo cambió mi vida, cambió el futuro de mi familia. En ese momento entendí que mi dinero estaba haciendo más bien en manos de mujeres agradecidas que en las manos de hijos ingratos. Cada noche, antes de acostarme en mi nueva cama que es cómoda y bonita, hago un balance de mi día. Ya no me acuesto pensando en qué más puedo hacer por mis hijos o sintiéndome culpable por no ser suficiente. Me acuesto pensando en los planes que tengo con Marta, en las mujeres que vamos a ayudar a través de la fundación, en los lugares que quiero conocer. Por primera vez en 40 años, mis sueños son sobre mi propia felicidad. Si estás escuchando mi historia y te sientes identificada, si tú también has dado todo por tu familia y sientes que no te valoran, quiero decirte algo importante. Nunca es demasiado tarde para poner límites. Nunca es demasiado tarde para valorarte a ti misma. Nunca es demasiado tarde para exigir el respeto que mereces. No necesitas ganar la lotería para cambiar tu vida. Solo necesitas el valor de reconocer tu propio valor. A mis hijos, si algún día escuchan esta historia, quiero que sepan que no los culpo por ser quienes son. Tal vez yo los malcrié dándoles todo sin enseñarles a agradecer. Tal vez cometí errores como madre, pero también quiero que sepan que ustedes tuvieron la oportunidad de demostrar que habían aprendido mis valores y eligieron no hacerlo. La puerta de mi casa sigue abierta para ustedes, pero ya no es la puerta de la madre sacrificada, que daba todo sin recibir nada. Es la puerta de una mujer que se respeta a sí misma y que solo acepta amor genuino en su vida. Y a ti, que me has acompañado hasta el final de esta historia, te pregunto, ¿qué harías en mi lugar? ¿Has pasado por algo similar con tu familia? ¿Crees que tomé la decisión correcta? Comenta abajo y cuéntame tu historia. Porque todas las mujeres que hemos dado todo por amor, merecemos apoyo y comprensión. Y recuerda, el amor propio no es egoísmo, es supervivencia. Gracias por escucharme. Gracias por acompañar a esta señora de 65 años en el viaje más importante de su vida. El viaje hacia su propia felicidad. Que Dios las bendiga a todas.